parejo. ¿Tiene dudas? El abogado ya llegó y hasta aquí como cada 15 días. Eduardo Macías pone bueno el tema, el debate y sobre todo el acompañamiento con todas sus preguntas. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy bien, gusto. gracias por la invitación. Iniciando juntos el fin de semana, vamos a hablar sobre la pensión alimenticia. Es correcto. Beneficios, dudas, qué pasa y pues los problemas y las circunstancias más comunes. Si tiene algún cuestionamiento, Alic, el que sabe del tema, participe con nosotros. ¿Por dónde comenzamos? Me gustaría pues conocer el concepto de lo que pudiera definirse como tal ante esto, Alic. La ley señala los alimentos como una figura jurídica ¿Ok? en donde se engloba todas aquellas necesidades para los menores Sí. o adultos mayores. ¿Qué son las necesidades? El comer diario, el bañarse, los medicamentos, el esparcimiento, el traslado, etcétera, etcétera. Es todo, incluida también la vivienda. Esos son los alimentos. Pero, obviamente, para que se puedan dar alimentos, hay dos reglas específicas muy claras por la ley. La necesidad del menor, que se demuestra con el simple hecho de llegar con el acta de nacimiento y decir, este es mi padre o es mi madre, y por ende se lo obligado a dar alimentos. Y la capacidad del deudor alimentista, que no necesariamente es el papá, sino la mamá. También puede serlo. En este caso es, ¿cuánto tengo yo la capacidad de demostrar que gana el papá o la mamá? Sí. Para que en base a eso el juez fije un monto de una pensión alimenticia. ¿Cuándo la requiero? Vamos, hay papás que lo cumplen sin necesidad de que haya un procedimiento y eso está bien, pero cuando hay un procedimiento es importante darle las reglas al juez para que él esté en posibilidad de, en base a eso, fijarte un monto. ¿Cuándo interviene un juez entonces? Mira, la mayoría de veces se da cuando mamá y papá nos separamos. Sí. No necesariamente es un divorcio, puede ser una separación, pueden vivir en concubinato, unión libre, y de alguna manera él deja o él deja de cumplir. Insisto en él o ella porque anteriormente estaba muy inclinado al varón. Él. Ujú. Pero ahora, obviamente, ya hay un reconocimiento que estamos en igualdad de circunstancias, en teoría, y obviamente pues tenemos que cumplir con una obligación. En ese caso, cuando se incumple, hay que solicitarla. ¿Quién? Cari. Y por ejemplo, cuando se llevan este tipo de procesos, ¿cuánto es el tiempo en el que dura ya cuando se llega a un juicio? Fíjate que aquí en Jalisco, no podría hablar de los demás estados, el tiempo aproximado es como en un mes que empieces a recibirla, aproximado. Lo que pasa es que cuando tú inicias tu procedimiento, tienen que intervenir dos autoridades, que es Procuraduría Social y Procuraduría de la Defensa del Menor, que son como los representantes del menor. Entonces, en lo que el juez fija el monto, ellos toman participación, etcétera, etcétera, se investiga y se intenta embargarle al señor o a la señora, Sí. es más o menos de mes a mes y medio. Gracias por sus preguntas a través de las redes sociales, preguntas y respuestas con el abogado Eduardo Macías. Participe con nosotros. ¿Cómo se fija, Lic, el derecho a alimentos para los cónyuges en caso de divorcio, por ejemplo? Bueno, ahí te va. Son dos cuestiones. Sí. Lo primero hay que entender que para que se fije el monto de pensión alimenticia, en este caso para la cónyuge mujer, tendría que demostrarse que ella se dedicó a las labores propias del hogar. Ama de casa. Ama de casa. ¿Por qué? Porque el ser ama de casa y cuidar a los niños, no siempre, pero cuando menos jurídicamente representa un impedimento para que te desarrolles Sí. económicamente, financieramente. Entonces, con respecto del varón, estás en desventaja. Sí. Tú cuidas, él trabaja. Sí. Entonces, en ese momento tú puedes solicitar, al igual que los niños, una pensión alimenticia para ti, porque se entiende que jurídicamente estás en un nivel menor económicamente hablando que el menor. Estás en desventaja, pues. ¿Cómo se comprueba eso? El tema de la ¿De ama ser de ama de casa. casa? Pues lo que pasa es que tú puedes presentar la demanda, solicitas alimentos, llevas testigos y los Sí. testigos dicen, sí, efectivamente, la señora nunca trabajó. Ok. Vamos a decir, el señor dice, no, sí trabajó, está bien. Entonces, demuestra con documento idóneo, una carta del trabajo, una nómina, etcétera, que la señora recibe una cantidad de dinero por concepto de salario. Ok. Ujú. Ok. Los costos del acompañamiento en promedio, ¿de cuánto estamos hablando al momento de intervenir en una situación como esta? Decía un abogado muy reconocido que dependiendo del sapo la pedrada. Lo que pasa es que no es lo mismo pedir alimentos para una persona que tiene un ingreso, por decir un ejemplo, de 10,000, a una persona que tiene ingresos de 100,000, 200,000, a una persona que no tiene vehículo y se traslada Varía. en transporte público, a una persona que tiene vehículos caros. Entonces, dependiendo de cómo es lo que vas a recuperar, lo que vas a obtener, es más o menos cómo se cobran los honorarios. Y Ok. por ejemplo, por decir un ingreso de promedio de 10,000 a 15,000 pesos, ¿cómo en cuánto estaría más o menos? El costo del procedimiento, Ujú.
yo le calculo que no puede pasar de 10,000 pesos, porque obviamente la persona está desesperada por obtener alimentos Sí. y pues tú tienes la obligación de apoyarle, ¿no? Para que no le sea tan oneroso. Obviamente no se cobra en una exhibición, tienes que apoyarla. Claro. ¿Cómo comenzar con la asesoría legal ante lo que enfrenta una familia, en este caso un padre o madre de familia? ¿Por dónde se comienza? ¿Cuál sería el primer paso, abogado? Yo recomiendo visitar siempre un abogado del orden familiar, Del orden especialista en materia familiar. Le expones tu tema, hay que llevar los documentos necesarios, que no es tan complicado, actas de nacimiento para demostrar el entroncamiento. familiar. Sí. Y si puedes de una vez, llévale la capacidad económica de él. ¿Qué es la capacidad económica? Tiene su fuente de trabajo aquí, o gana más o menos tanto, o si tienes el documento certero, es importante que ya lo acompañes para que él pueda hacer la demanda lo más rápido posible. Que el documento podría ser la nómina. Sí. Ok. En un momento dado, si no la cuentas con ella, bueno, existen instituciones en donde puedes mandar un oficio, contesta y te dice, sí, efectivamente sí lo tengo aquí, es empleado y gana tanto. Ok. ¿La pensión alimenticia, LIC, aplica para menores de edad o para mayores de edad también se tendría algo que otorgar? El mayor de edad puede recibirla hasta los 25 años de edad, Hasta los siempre y 25. cuando demuestre que está estudiando, que en este caso sería la universidad. Ok. De los 25 años en adelante se entiende que ya no es susceptible de solicitar alimentos al padre. Ya no es posible, ya estamos en una etapa más madura. Ok. Aunque eso no significa que él ya se mantenga solo. Ok. Hasta los 25 años de edad. Nos preguntan, ¿quiénes tienen la obligación de dar alimentos? Y son denominados, ¿qué? Deudores Alimentistas. alimentistas. El obligado principal es mamá y papá y la obligación se desprende de la patria potestad, que es el reconocimiento que yo hago a un hijo. Sí. Es mi hijo, adquirí la patria potestad. Eso es lo primero, pero puede pasar que mi mamá o papá fallezcan o que queden en un estado de interdicción, que no tengan capacidad para satisfacer las necesidades de los hijos, Órale. una enfermedad, un accidente, Sí. etcétera. Entonces podría recaer la obligación en los abuelos, no hay distinción entre maternos y paternos, el que tenga la capacidad, los hermanos o los tíos, ellos son los que tendrían que proveer. ¿Y este tipo de situaciones, de conflictos, son muy comunes, más de lo que pensaríamos? Yo creo que estamos de 10 procedimientos está en el número 7, 8 el divorcio y el número 5, 6 el alimentos. Casi me atrevería a decir que hay más alimentos ahorita, más incumplimiento de obligaciones que el mismo divorcio. ¿A qué cree que se deba? Ahorita Ok. mismo es la falta de capacidad económica, la pérdida de empleos, la cuestión de la salud mental y desde luego la irresponsabilidad también tiene su... Claro. Su Esas dato. Serían las principales causas que Exacto. nos orillan a acercarnos con un Así es, especialista exactamente. en materia legal. Bueno, ahí está el tema. Es un tema muy interesante y agradecemos también que usted se comunique con nosotros a través de las redes sociales. ¿Cómo podemos contactarlo usted, Lic, si tenemos todavía más dudas? O Te un doy mi teléfono, acompañamiento? 33 Sí, 134 43 961. ay, otra vez, Lic. Lo repetimos, 33 Ajá, 134 ajá, 43 ajá. 961. Con 9. Eduardo Macías. 61. Eduardo Macías, esta tarde con nosotros para atender sus dudas sobre el tema, en este caso, la pensión alimenticia. Gracias, Lic. Seguiremos abordando temas de interés para todos en 15 días. ¿Le parece? Me parece perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Ya estamos recibiendo fotografías de quienes nos están acompañando a través de las redes sociales